Un año más, el Festival Intramurs ha ocupado las calles y los espacios alternativos de Valencia para traer el arte más experimental. Esta edición, que empezó en marzo con la acción del fotógrafo Spencer Tunick, propone un modelo de ciudad sostenible, solidaria e inclusiva, donde los muros de la ciudad árabe son los protagonistas de un legado desconocido. Muralla de Yumb busca visibilizar las partes oscuras de la historia de Valencia a través de múltiples actividades que permitan en 2020 organizar una potente acción que ilumine la muralla invisible de la ciudad. Este mismo año, el 30 de marzo, con la acción de Spencer Tunick de la Pays del Mediterráneo, era un poco el planteamiento de desnudarse las puertas de Valencia para construir una nueva ciudad. Spencer Tunick, con la Pays del Mediterráneo, supuso un gran esfuerzo de participación, de generar una fotografía a través de la participación ciudadana y de las administraciones. Ese uso del espacio público sentó las bases de un poco los proyectos que nos gustaría desarrollar desde Intramurs. En esta edición, con Muralla de Luz, el proyecto también es muy ambicioso porque implica también repensar lo que es el espacio público, reconquistarlo, trazar una línea de luz, de ilusión, de unión a través de los participantes de la ciudad. Hola, buenas tardes. Una palmera de chocolate, por favor. Este año, desde Intramurs, la sexta edición, se quiere poner en valor la muralla árabe. Por eso mismo, el proyecto que se va a desarrollar en los próximos años se llama Muralla de Luz. Es un horno aquí tradicional del barrio del Carmen, entonces nos separa un muro de en torno a 2,25 metros de grosor. De hecho, la muralla antiguamente, aunque veamos solamente una parte, realmente tenía en torno a 10 metros, incluso podía medir más porque tenía arriba del todo el adarve o paseo de ronda, donde estaban los soldados vigilando, lanzando flechas si era necesario porque estaban siendo atacados, y tenía además las almenas. Sí, en la parte de dentro tenemos medio torreón. Nosotros desde Caminar lo que queremos es enseñar a los valencianos, a la gente que se apunta a estas rutas en abierto, los diferentes lienzos de muralla y torreones que hay aquí justamente en el barrio del Carmen y en Ciutat Bella. Lo que más está llamando la atención a la gente es darse cuenta de que la muralla se ha quedado dentro de las casas, dentro de los locales, porque aunque la muralla árabe sea del siglo XI, en el siglo XIV se construyó otra muralla, la muralla ya gótica, la muralla cristiana. Entonces, como la población fue creciendo hacia afuera, la muralla árabe se quedó dentro y perjudicaba la movilidad, perjudicaba la circulación. Entonces, una vez que está construida la nueva muralla, lo que van haciendo es ir derribándola, porque perjudica esa circulación, pero también la gente va construyendo sus casas adosadas, apoyadas a la muralla, por eso se ha quedado dentro, ¿no?
proyecto consiste en una caminata con dos cuerpos, el mío y de la tiza, que tiene mis medidas. Y la idea un poco de esa caminata fue marcar el trayecto y las memorias del cuerpo que se va y del cuerpo que se queda. Me pareció muy curioso que tenía un trayecto circular de la ciudad de Valencia y la muralla no estaba muy clara porque muchas partes de ella ya no existen más. Entonces esa fue un poco la idea, como recorrer ese trayecto que es un poco invisible y visible en la ciudad y hacer ese juego con los dos cuerpos. La idea era registrar diferentes performances a lo largo del festival y con una o más piezas hacer una pieza propia. Fue todo un proceso de meterme la performance en este caso y ya que no sea solo una pieza documental, sino encontrarle un sentido propio. Yo fui experimentando con la imagen mucho. Es decir, alejándome cada vez más de aquello que yo había visto, que era el artista con su tiza trazando esta antigua muralla árabe en Valencia. Yo iba con la cámara mirando el suelo, básicamente, y viendo esta línea infinita. Comencé a experimentar con la imagen. Me gusta mucho el blanco y negro. Yo trabajo básicamente con cine experimental y con Super 8 milímetros, y en blanco y negro. Era algo más que esta muralla cerrada e infinita, sino que eran como infinitas líneas en continuo. Me pareció una buena metáfora, una buena poética de frontera, de muralla, de algo que no es un límite, sino que es algo más abierto, y también esta idea de camino, de avance, ¿no? El proyecto es un trabajo realizado por alumnos del Máster en Producción Artística de la UPV en el contexto de una asignatura que es obra gráfica y espacio público. La intención es que los participantes en esta acción tomen contacto con el lugar de otra manera a la que normalmente estamos habituados a trabajar. Nosotros, a través de una técnica, la técnica del frottage, que es una técnica que no requiere una gran infraestructura, pero que nos permite llevar a cabo un contacto con el lugar de una forma detallada. Es una manera de tomar contacto de una forma mucho más sensible con el lugar. Nos interesa registrar aspectos sociológicos, ambientales e históricos, y en esta ocasión pues ha sido una suerte el poder trabajar en el contexto de Intramurs y alrededor del tema de la muralla. Cabe destacar acciones que hemos llevado a cabo en la Plaza del Carmen o en el Portal de la Valdigna, lugares pues emblemáticos de la ciudad. Fue especialmente interesante el poder trabajar en el Solar del Ángel, donde estuvimos registrando gran parte de los frotages que se pueden ver en la sala son realizados en ese lugar, y estuvimos realizando fotos de fragmentos de la Torre del Ángel y de los suelos donde pues en su momento a lo mejor estuvo parte de la muralla.
partiendo de la idea de la muralla, creo que en el taller de danza buto que he impartido en Intramurs, hemos roto murallas y hemos reconstruido murallas. Cuando la gente viene al taller, pues vienen a desinhibirse totalmente. No tienen un pretexto para no danzar, sino para entregarse completamente en alma y cuerpo y danzar toda su naturaleza. Empiecen a danzar, escuchen su alma. Yo vi mucha gente danzando almas, construyendo murallas, vi gente llorando y utilizo el papel como un pretexto para conectar más con la gente, para que la gente pierdan ese miedo que tienen a todo en la vida. Hay una danza también de la oscuridad, como esta muralla que tenemos aquí, que encierra mucha historia. Es una danza de la oscuridad, vamos de la luz a la oscuridad y de la oscuridad a la luz. Hacemos algo que tiene que ver con esa diferencia o contradicciones, que son contradicciones también en la vida. Al final del taller de danza buto, me acerco a los talleristas, ya tienen sus trajes, sus elementos de papel, y entonces los fotografío. Porque no hay nada más precioso que mostrar el dolor, la belleza del dolor. Las personas, digamos, que están en un trance, están mirando una imagen que quizás tiene que ver con su nacimiento, una imagen que quizás tiene que ver con muerte, con desastre, una imagen que quizás tiene que ver con la naturaleza, con la arena, con el mar. Cuando se nos planteó crear esa muralla de luz, que es el proyecto global de Intramurs, estuvimos pensando en qué teníamos en común con los habitantes de la antigua Valansilla, los que vivían dentro de esa muralla. Y bueno, un recuerdo de esos habitantes los llevamos todos dentro del corazón. Esa ha sido un poco la comparación que hemos hecho. Con la técnica del tape, de las cintas adhesivas de colores, hemos hecho una representación de la silueta de la antigua muralla con una serie de habitantes. Y después, con la técnica de nuestros compañeros Buddy Loop, que es la de los rótulos luminosos, han hecho con esa misma forma de la muralla dentro del corazón, pero con forma de muralla y luminoso. El tape art es la técnica de las cintas adhesivas de colores con las que se realizan murales efímeros. Nos hacemos llamar colectivo porque siempre que intervenimos en las calles y murales a la gente le llama mucho la atención y siempre se involucra. Es muy sencillo, de muy sencilla ejecución, entonces siempre involucramos a gente de fuera de la pieza para que nos ayude a ejecutarla.
artistas de toda España, incluso extranjeros, han venido a colaborar con el mercado de Mosén-Soarell y con el Festival de Intramurs para visibilizar el barrio. Uno de los objetivos del Festival de Intramurs es que el arte salga a la calle, salga de los museos y se acerque a las personas. Y en este caso tenemos equipos de gente interesantísimo que podéis ver dentro del festival. Realmente hay gente que ha hecho cosas con perejil, ha hecho cosas con tape art, ha hecho cosas con papelitos de colores, pero realmente el contenido de sus obras es verdaderamente interesante. Qué bonito es el arte valenciano, qué bonito es y qué contemporáneo, qué bonito es el arte valenciano y qué contemporáneo. El hecho de que Intramurs apueste por este tipo de acciones en el ámbito del espacio público y con esa complejidad que eso supone, me parece para empezar muy valiente y también muy necesario porque hace que haya un diálogo entre la ciudadanía y el sector del arte mucho más fluido del que ya existe, ¿no? Intramurs ha conseguido generar un espacio de reflexión en el que ha integrado al ayuntamiento de una forma muy activa, a la policía también, con un diálogo muy fluido y con un intercambio de opiniones y de reflexiones muy necesario, y al final todo ha salido bien. Yo creo que es un ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas y de que realmente es posible poder llevar el arte contemporáneo a la calle sin que haya ningún problema. El proyecto tiene que ver sobre todo con el ámbito de los derechos de autor y la libertad creativa en España. Nace hace un año y pico con el tema de la censura que hubo en Arco, en el stand de Elga Alvear a Santiago Sierra, y a partir de ahí pues supuso para mí un punto de inflexión en cuanto al análisis de la libertad de expresión en el arte contemporáneo de España. Bueno, vamos a empezar hablando un poco de cuáles son el marco normativo al que nos enfrentamos ahora mismo. Como ven, aquí tenemos una foto del happening de Spencer Tunick que hubo en esta edición de marzo de Intramurs, y el tema es que ese tipo de actuaciones, ese tipo de actividades que están valorando ya cosas que no deberíamos ni que pensar ya, que básicamente es el desnudo y la implicación del desnudo en la libertad creativa y en la censura actualmente, ¿no? Qué bonito es el arte valenciano, qué bonito. Vamos de la mano a ver a un comisario muy comprometido y bien relacionado. Tiene un proyecto para trepar al cielo. Qué bonito es el ganar dinero. Qué bonito es. Y a mí me toca hacer. Qué bonito es. El planteamiento era enlazar con la idea de la muralla de luz. Entonces, esto en definitiva es un cubo de luz también que está funcionando toda la noche, y el planteamiento del museo fue hacerlo coincidiendo con Intramurs. Y bueno, el planteamiento, como veis, era en principio simplemente el cubo. He querido crear una especie de tumba egipcia. La muralla lógicamente ha desaparecido porque todo no existe apenas, quedan algunos tramos y tal. Entonces el planteamiento del cubo era también mirar a través de unos agujeros para ver el interior, lo que a primera vista no se ve porque está todo solapado con vinilos y tal, pero bueno, a través de los agujeros que se observa un poco lo que hay dentro, que tiene que ver con la idea de la muralla existente, no existente. Todos los artistas que han participado en esta edición están repensando sobre el significado y el símbolo de una muralla. En este caso, en Valencia, la ciudad creció en base a la muralla, pero la muralla árabe es invisible. Hay restos, pero es un proceso imaginario. Por eso hemos querido un poco plantear cómo sería recuperar ese contexto a través de la luz. Hay un proyecto presentado por Sistema Lupo que lo que pretende es ver cómo se podría construir y diseñar ese nuevo modelo de ciudad. Esta es la muralla de Valencia del siglo XI. Es una muralla árabe. ¿Qué te parece? ¿Sabes de qué material es? Piedras. ¿Puedes ver alguna muy grande? Igual encontramos un fósil.
Aquí hay uno muy grande. Sí, enorme. ¿Ves? Es como un hormigón, pero hecho con barro. ¿Habías visto una muralla tan grande? No. Espectacular. Y está aquí enterrada. Por aquí podemos entrar a la exposición invisible. Necesitamos las linternas. Vamos allá. Allá vamos. Es una exposición invisible. ¡Guau! ¡Cuántas cosas! Decidimos hacer una exposición invisible, como la muralla, pero que a través de un artilugio, que es en este caso el uso de la luz negra y de las linternas, proponemos una escenografía que a partir de esa búsqueda con las linternas pues vas desgranando un poco la estrategia que pretendemos poner en marcha en el próximo año, que es esos 3 kilómetros de trazado de muralla, primero identificarlos en el plano y después vamos a hacer una serie de sectores para involucrar a las comunidades afectadas en esa zona para iluminar todos en conjunto ese trazado. Entonces ahí encontraremos comunidades educativas porque pasamos por colegios, pasaremos por mucha propiedad privada, pasaremos por zonas de oficinas, pasaremos por teatros, ¿no? Entonces la idea es generar un tejido social en torno a los 3 kilómetros de muralla. En cuanto al sonido, pensé no hacerlo visible directamente, sino que pareciera que estaba ahí o que estaba detrás de las paredes, para provocar ese efecto, como que no hay sonido dentro de la sala, sino que es algo que se oye desde fuera, son como ecos. Consistía en hacer visible una muralla que en estos momentos es invisible y entonces pensé la posibilidad también de sacar esos ecos de la muralla en forma de sonido que siguen permaneciendo entre nosotros pero de los que no somos conscientes. Para ello me basé en unos sonidos grabados en mi propia casa, en una reforma de la cocina aquí en Valencia, de mi hijo llorando porque había oído un ruido que le daba un poco de miedo, y también de unas grabaciones que hice en Damasco 3 años antes de que empezara la guerra. Entonces elaboré una pieza muy sencillita con el mínimo de efectos, alejándome también un poco de la abstracción, alejándome un poco de la musicalidad incluso, para buscar un valor simbólico y complementar aquello que no se ve de la muralla.